¿Sabías que Bruno no es el único excluido de la familia Madrigal? Eso es lo que vamos a descubrir hoy en este video. También te invito a que te quedes hasta el final, porque te voy a contar cuál es mi teoría de cuál es el don que tiene Mirabel. Y vamos a hablar de un don que se repite en los miembros principales de la familia. Mirabel, la única niña que no recibió ningún don, ha empezado a cuestionarse por qué la casa se está quebrando, porque ella es la única que ve esas cosas. En este camino Mirabel encuentra 9 Brunos y te voy a contar quiénes son. La excluida número 1 es Luisa. Bueno, Luisa es la primera que está mostrando síntomas de vulnerabilidad. Tiene un tic en su ojo cuando Mirabel se acerca a cuestionarla. Lo primero que hace ella es evadirla, empieza a cantar y por fin, gracias a Mirabel, Luisa logra decir, sí, estoy en un momento vulnerable. Luisa carga burros cuando los burros podían caminar solitos. Luisa cambia de lugar una iglesia. Luisa está llegando a hacer cosas tan ilógicas que obvio, está dando tanto de sí y para ella ¿qué queda? Su fuerza para qué le sirve. Entonces la segunda excluida es una persona que escucha mucho pero no puede hablar. La Dolores expresiva, la Dolores que podría solucionar tantas cosas con simplemente hablar. Eso, un Bruno que no está detrás de las paredes pero tiene que callar su boca y tiene que guardar todos los secretos de esta familia. Bajo esta lógica, si seguimos viendo los miembros de la familia Madrigal, ya vamos a poder encontrar muy fácilmente a los Brunos. Camilo, supuestamente su don es convertirse en la imagen de otras personas. Literalmente nos está diciendo, yo mismo soy un excluido. Si necesitan a alguien alto para colgar, Camilo se transforma en esa persona, pero no es Camilo. Si voy a saludar a esta persona, al otro, me transformo y hago el chiste. Pero pues ¿dónde está Camilo? Camilo es el chiste, Camilo es la imitación, Camilo es un excluido literal. Pepa es la tía que sus emociones se trasladan al clima, ella maneja el clima, pero no sé de qué le sirve esto, porque Pepa podría, por ejemplo, el día de su matrimonio, haber tenido una conciencia tal de su don que dijera, quiero un día soleado, un día hermoso, y Pepa estaba tan desempoderada de su dominio del don, que cuando Bruno le dice, el día de tu boda va a llover, en vez de decir, no, yo puedo manejar eso, es que tú no eres el que maneja el clima, soy yo. No, Pepa dijo, me angustio, va a llover, se va a dañar el día de mi matrimonio. Obvio que era lo más lógico que sucediera, pues que lloviera, pero está tan excluida de sí misma, tan excluida de su propio don, que no puede manejar el clima realmente. La excluida número 5 es Isabela. Isabela, el caso es muy claro. Ella sacrifica su creatividad real por complacer a la abuela y por llevar orgullo a esa familia que cree que tiene a la niña perfecta, la niña vestida de lila que va haciendo flores por donde va caminando. Isabela excluye sus reales deseos, porque aquí está abocada en los años 50 a casarse por compromiso y no por elección. Simplemente porque la abuela parece que ha encontrado el marido perfecto, la persona perfecta para que haga pareja con ella y además traiga una nueva generación de niños perfectos a esta familia. Que otro miembro de la familia es excluido, y vamos a uno que realmente es muy doloroso ver su exclusión, porque es una exclusión tanto física como una autoexclusión, y es la abuela Alma. Desde el principio de Encanto vemos que la abuela Alma llega a este punto realmente por el conflicto armado de un país como Colombia. Es pues doloroso verlo. Se ve que ella debió ser excluida del pueblo al que llegaron a desplazar. No sabemos si también fue excluida de su familia. Si miramos como el contexto de Encanto, Alma es como una joven de principios del siglo XX, un momento para el que Colombia las mujeres no contaban mucho. En esa época tener hijas era casi que tener un estorbo, porque las hijas no eran capital de trabajo para una finca. Ellas no iban a sembrar, no iban a cosechar, no iban a hacer el trabajo duro con los animales. En aquella época las mujeres o se conseguían un buen marido o se metían de monjas. Esa era la solución. Puede ser que Alma haya sido una de estas personas y por lo que se ve ella no escogió el marido rico del pueblo.
muy probablemente ella eligió por amor a su compañero de vida y pudo ser esta una de las razones de exclusión, porque cuando sucede todo este hecho violento, todos nos preguntamos, Alma, ¿por qué no regresa a su familia? Ni en ese momento, ni 25 años después, ni 50 años después, Alma está sola. Eligió por amor y ella dependía tanto, tanto, tanto de ese amor que vemos que se le va la vida. Y de ahí en adelante Alma, en vez de hacer el duelo por esa persona que se fue, el duelo por esa mujer que queda sola, en vez de hacer ese duelo, ella crea una máscara tan, tan grande que la máscara le va a pesar a ella durante los siguientes 50 años y esa máscara va a ejercer sobre sus hijos y sus nietos mucha más violencia de la violencia que ella quisiera haberlos protegido. Y más cuando llegamos a Mirabel, ella en teoría no está excluida, se siente excluida cada vez que la mirada dura de la abuela le dice, no te metas acá, tú no sirves para esto, tú no tienes un don. Esa violencia llega a Mirabel no solo desde la abuela, ya el resto de miembros de la familia saben la estrategia, ¿no? Yo desvío la atención para decir yo soy especial y ella no, y eso a mí me protege. Vemos como Isabela, en un momento en que ella no calcula el espacio, se choca contra Mirabel y le dice, tú haces estorbo, ¿qué haces aquí? Vete de acá. Es horrible este tipo de agresión entre hermanas. No puedo creer que en algo tan hermoso que es lo que nos quieren dar en Encanto, ¿no? Un paisaje hermoso, una casa hermosa, nos muestren que esa agresión es algo normalizado en nuestras familias. Isabela es la chica perfecta, pero le habla horrible a su hermana. La gente del pueblo le habla horrible a Mirabel. El señor que va y le lleva como un domicilio de las cosas para decorar, le dijo, te traigo algo especial porque como tú no eres especial. Esas pequeñas frases, esas pequeñas miradas son más hirientes que las armas y que los machetes. Y lo peor es que no es que solo lo ejerza ese grupo marginado de algún país, eso lo ejercemos a veces todos. Y no sabemos cuál es la implicación de la agresión que tienen nuestras palabras. En familias como la familia Madrigal se perpetúa y se normaliza este tipo de agresión. El excluido número 8 es el que todos conocemos. Bruno se autoexilia para no incomodar, para no traer más pena a esta familia. Creo que de todos los excluidos es el que más ama a esta familia porque sacrificó todo, hasta su comodidad, hasta su imagen, para que no criticaran ni a la abuela ni al resto de sus hermanos y sobrinos. Bruno de esta manera excluye toda su sabiduría, toda su intuición, que bien manejada hubieran sido una guía hermosa para la familia Madrigal, una intuición que realmente estaba advirtiendo cosas importantes, cosas que iban a ser un cambio positivo para la familia, pero que nadie lo quiso escuchar. Creo que todos en la casa están tan desempoderados de su verdad y de su verdadero poder, de sus verdaderos dones, que ante cualquier palabra que dice Bruno, en vez de sentir que son realmente una familia que podría con todo, simplemente se asustan y excluyen a Bruno. Bruno en su momento representa todos los miedos de la familia, esos miedos de los que ellos no se atreven a hablar. Pero voy a hablarles de un grupo que es el excluido más grande que nos muestra Encanto, y es todo el pueblo de Encanto. La familia Madrigal viene a decir, yo soy la perfecta, gracias a mí hay todo un paisaje, gracias a mí hay un milagro, pero durante toda la película vemos como la familia Madrigal le está quitando el potencial a cada una de las personas del pueblo. Y lo peor es que cada una de las personas del pueblo eligieron entregar su poder. Desde que vemos a Luisa cargar burros, creo que debemos cuestionarnos qué pasa acá. O sea, el señor que tiene los burros no utiliza su potencial. ¿Dónde está la autorresponsabilidad de esta persona del pueblo? ¿Y qué pasa mientras tanto con él? ¿Él va perdiendo su habilidad de manejar los burros? ¿Está entregando su poder a otra persona? ¿Qué pasa con la persona que el muro de su casa se está cayendo y simplemente espera a que Luisa pase? O sea, si Luisa no pasa, la casa se cae. Creo que esta es una reflexión muy dura, y es que Encanto, así como nos mostró las cosas más bellas de nuestro país, colores, fauna, flora, también nos está mostrando a veces cómo estamos entregando nuestro poder a familias Madrigal, cómo estamos siendo irresponsables con nuestra propia vida y
somos autoexcluidos de nuestros mejores potenciales. No necesariamente tenemos que buscar una historia transgeneracional, que la verdad creo que sí existen muchas. Y si hiciéramos ese ejercicio de buscar el transgeneracional en nuestra vida, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Pero no es solamente decir, ah, sí, en mi familia existió un Bruno. Él es el excluido, de él no se hablaba. Pero de esa manera, cómo se fue normalizando los secretos, cómo se fue normalizando el yo no digo lo que a mí me gusta porque me van a excluir. Es algo tan sutil, tan normalizado, que encontrarlo creo que nos puede llevar a un potencial gigante, que es lo que hizo Mirabel. Ya que hablamos de todos los Brunos que encontré, quiero contarte mi teoría sobre cuál es el don de Mirabel y cuál es el don que se repite por lo menos en 3 miembros de esta familia y que nos puede ayudar a usar todo nuestro potencial. Para mí, Mirabel tiene el don de mirar el presente. Ella, ¿cómo lo mira? Cuestionándose. Ese es el don que tenemos todos. Si nosotros cuestionáramos por qué hacemos una u otra cosa, o por qué la abuela ordena esto, ordena lo otro, por qué esto es un secreto o por qué no, qué, cómo, cuándo, por qué y dónde, son preguntas que si nos hacemos ante todo, Mirabel nos está enseñando que podemos usar todo nuestro potencial para escribir nuestra propia historia en el presente. Eso es ver. Cuestionarnos es ver, porque permitimos que nosotros mismos generemos nuestras teorías, nuestras propias historias y nuestra propia realidad. Ahora, el don que se repite es este, ver. La abuela Alma ve desde el pasado, pero ver el pasado ella le hubiera podido permitir cuestionarse y decir cómo quiero que sea el futuro. No desde una máscara, sino desde el amor, desde la vulnerabilidad que realmente existía y desde lo que yo quiero forjar realmente en las nuevas generaciones de mi familia. Y el don de ver, pues ya sabemos todos, lo tenía también Bruno. Bruno veía el futuro. A él le faltaba el pedacito que tiene Mirabel, que es qué se puede hacer desde el presente. De pronto esto nos lleva a otra película que ya analizamos acá en el canal, Kung Fu Panda. En esa analizamos otro tema, pero lo que todos conocemos de Kung Fu Panda son las palabras del maestro Wu Wei. El presente es un regalo. Y de pronto si Po no lo entendía en ese momento, Mirabel lo entendió todo el tiempo en Encanto. La manera en que yo miro el presente, en que yo me cuestiono en el presente, es lo que va a construir mi futuro y es lo que va a transformar el pasado. Así que ese don de ver cuestionándonos, porque no es simplemente lo que está ahí enfrente, es cuestionarme y dentro de mí analizarlo y hacer nuevas propuestas y hacer la propuesta de qué es lo que yo elijo en mi vida en este momento. Cuestionarnos nos lleva a eso, a elegir desde nosotros, no elegir desde el mandato familiar, no elegir desde el trauma de la abuela, no elegir desde el dolor. Nos permite también incluso elegir mirar con amor a esa abuela, mirar con amor a Bruno, que era el excluido literal, mirar con amor a la Luisa vulnerable que estaba excluida, a la Dolores que no podía hablar. Y ese es el gran regalo que nos da Mirabel para usar todo nuestro potencial, cuestionarnos y ver. Te invito a que si te ha gustado este video nos dejes un like, te suscribas para no perderte ninguno de los análisis de películas, síguenos. Si no estás de acuerdo conmigo está perfecto, porque te estás cuestionando y sería genial que acá en comentarios escribieras por qué no estás de acuerdo conmigo. ¿Realmente todas estas personas son Bruno? ¿Estoy yo hablando de una película imaginaria? ¿De una sociedad que no existe? ¿O algo de esto tiene que ver con la realidad de nuestros países, con la realidad de nuestras familias? Iniciemos toda la discusión en comentarios y nos vemos en el siguiente video.